Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más icónicos de todos los tiempos, Bohemian Rhapsody. Mama, she's killed a man. Pero no vamos a escuchar la versión original, sino que vamos a escuchar y echar un vistazo a los mejores covers de este clásico de clásicos. Empecemos con el número 5, Connie Talbot. Esta joven cantante británica se hizo famosa gracias a su participación en Britain's Got Talent. Ahora que es más grande, ha realizado una versión impresionante de Bohemian Rhapsody y su voz suave y dulce se adapta perfectamente a la letra de esta emotiva canción. Vamos a escuchar. Is this the real life? Is this just fantasy? ¡Qué hermoso! Caught in a landslide, no escape from reality. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me. Me gusta. To me. ¿Y cómo llega esa nota alta? To me. Y sonríe. Me gusta. Carry on, nothing really matters. ¿Se fijaron ese falsete de Carry On? Me gusta y continúa Carry On. Muy bien. Tiene un buen manejo de su voz. Me encanta esa versión, es muy suave, muy sutil. En el número 4 encontramos a Pentatonix. Este grupo a capela de 5 personas se ha hecho famoso gracias a su habilidad para crear armonías vocales impresionantes, claro, sin ningún tipo de instrumento. Su versión de Bohemian Rhapsody es una muestra de su increíble talento. Vamos a escuchar esta versión. Me encanta, wow. Look up to the skies and see. 'Cause I'm easy come, easy go, little high, little. Y es que la combinación de sus voces se fusiona también que uno no necesita la música. Es como que todo crea una armonía única. Sigamos escuchando un poco más porque me encanta, me encanta. Aquí están los integrantes originales, ¿ok? En una presentación en vivo. Life is just begun, but now I've gone through it all away. ¡Wow! Scaramouche, we do the fandango. Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Ay, es que esa parte de... Tienen que proyectar bastante la voz y se van turnando, ¿sí? Están ahí entre todos coordinando y es una increíble sensación oírle porque en verdad uno tiene como el ritmo de esta canción porque ¿quién no ha escuchado este clásico? Y cuando les oímos cantar es como que wow, cómo coordinan la voz increíble, me encanta. ¡Wow! ¡Aplausos! Vayan comentando qué les va pareciendo este top 5 de mejores covers. Pero vamos con el número 3. Y en el puesto número 3 tenemos a Angelina Jordan. Esta joven cantante noruega se hizo famosa gracias a su victoria en Norway's Got Talent en el 2014. Cuando solo tenía 8 añitos, muy chiquitita, muchos le habrán conocido de esa edad. Y pues su versión de Bohemian Rhapsody es sorprendente, especialmente considerando que a esa edad pues solo tenía 15 años. Y su voz madura y poderosa es un deleite para los oídos, es algo único. Así que esto lo tenemos que escuchar.
Anywhere the wind blows doesn't really matter to Chiquito. me. I've got to go, gotta leave you on behind and face the truth. Qué increíble fuerza de la voz. Ella ocupa su voz de pecho para poder crear esos matices. Mis felicitaciones. Sigamos escuchando un poco más. Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out of here. Wow, me encanta su voz. Es como que han medio cositas, así escucharla ni apenas comenzó cantando la canción. Y es que es una voz que se impone, ¿ok? Se proyecta y saca, tiene como una quejita mientras canta. Y eso es tener un estilo propio vocal. Mis felicitaciones. Y pues, seguimos con el número 2. Encontramos tenemos a Panic at the Disco. La banda estadounidense de rock alternativo ha creado una versión muy interesante de Bohemian Rhapsody. Brendan Urie, el vocalista, demuestra su rango vocal y su habilidad para cambiar de estilo de canto en un abrir y cerrar de ojos. Esto hay que escucharlo, A ver, ¿qué tal es este cover? Genial. Y es que en esa parte del él dice, no, yo no voy a cantar en falsete, voy a cantar con mi voz mixta de cabeza y le ha quedado muy bonito, ¿eh? Aparte de que él está muy guapo. Vamos a ver la otra parte. Ahí fue falsete. Escuchemos el final. Bien, al final fue un poco suave su voz, ¿ok? Yo esperaba que despliegue con un falsete o le cambie la tonalidad y cante algo más diferente o suene un poco distinto. Pero está ese puesto número 2, ok, está muy discutido hasta ahora, porque en verdad todos estos artistas, me han encantado sus versiones, cada uno tiene su estilo diferente, pero vamos finalmente con el número 1, Mac Martel. Este cantante canadiense se hizo famoso gracias a su gran parecido vocal con Freddie Mercury. Y pues obviamente tener un gran parecido al vocalista de Queen es una gran responsabilidad. Su versión de Bohemian Rhapsody es simplemente espectacular. Martel logra imitar el estilo vocal de Mercury de una manera sorprendente que hace que parezca fácil. Así que tenemos que escuchar, porque simplemente es un cover que uno tiene que oír sí o sí. Así que vamos a ver qué pasa.
Mira. Love. ¡Aplausos! Su actuación fue realmente impresionante. Y es que la forma en que se adueña de la canción, la hace suya, es algo que no te puedes perder. Pero sí, es la fiel copia de Freddie Mercury. Pero obviamente, pues el mundo musical tiene un solo Freddie Mercury. Comenta cuál cover te gustó más. Y si hay más opciones de artistas que tú conozcas, pues también quiero saber. Déjanos saber en la comunidad de fans de Freddie Mercury qué otros covers quieres que escuche. Quiero saber, debe haber más en este mundo. Así que eso es todo por hoy. Y pues hay muchas versiones de esta canción, me encantó. Dejen sus comentarios, nos vemos en el próximo video. Y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, que nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Pau Carolina Soprano, hasta la próxima. Chao, chao, adiós, adiós.